en múltiples ocasiones, cuando aquí en el canal tratamos a los famosos, celebrities, en cualquier tipo de análisis que realicemos en Doctor Underground, normalmente tocamos muy por encima esto de que llega un punto en el que se objetiviza a esa persona o que quizá ha pasado una mala época de su vida porque los medios se le han echado encima, porque la gente se le ha echado encima, como por ejemplo en el caso de Kate Moss, sin tener quizá ellos culpa de ciertas cosas, pero son una especie de foco en el que volcamos todas nuestras frustraciones, incluso nuestras inseguridades. ¿Por qué se produce esto? Eso es lo que vamos a analizar en el vídeo de hoy. En primer lugar, tenemos que tener muy claro qué es la fama. Es ese estado de que una persona es muy conocida por sus logros, por sus capacidades. En el siglo XVI y XVII la gente se interesaba pues, por actores, dramaturgos, literatos, y más adelante, con el auge de la imprenta, esto se hace cada vez más grande, puesto que tu nombre va a estar reflejado en muchísimos más sitios y la extensión y el alcance de esa persona va a ser muchísimo más grande, en las que la gente depositaba todo su amor, su cariño, a pesar de no conocerlas personalmente. Incluso llegaban a inspirarles a la hora de vestir, a la hora de peinarse. Al fin y al cabo va unido, como hemos dicho, a esos medios de comunicación que hacen que se extienda muchísimo más tu nombre y tu fama. Ya desde incluso la era clásica había gente notoria, ¿no?, a las que los demás seguían. Pero ¿quién es esa persona? ¿Dónde está como uno de esos orígenes primigenios del celebrity como tal? Ese celebrity moderno que tiene alrededor todos esos medios de comunicación que han avanzado tanto y que van a hacer que esa fama se extienda muchísimo más y que sea esto algo muy potente, muy poderoso en el modo en el que se rige la forma de actuar y la forma de inspirarse de las personas de a pie. Y vamos a destacar dos personajes entre muchos otros. Tenemos a Clara Bow, de esa primera It Girl que hemos tratado aquí en algún vídeo, Sarah Bernhardt, esto ya encuadrado en el siglo XIX y XX. Incluso esa semilla iniciática, ese caldo de cultivo ya está en una sociedad de primates en las que uno es ese estandarte y ese espejo en el que se miran los demás, ¿no? Esa figura a quienes los demás admiran y siguen, ya sea por sus dotes de liderazgo, por su pelaje, por su tamaño, tal. Entonces esto es algo que va intrínseco a nosotros, o sea, necesitamos tener figuras a las que seguir. Pero ¿dónde reside como este fenómeno celebrity, esta cultura celebrity que hoy en día salpica todos los aspectos de nuestra vida? Sobre todo también a nivel estético, porque en el mundo de la moda no paramos de rodearnos de este tipo de figuras, como por ejemplo las Kardashian. Muchas veces utilizamos la figura de este celebrity como si fuera un bufón de la corte. Están ahí metidos en una jaula que puede ser nuestro móvil o puede ser nuestro ordenador y están continuamente haciendo cosas que nos pueden agradar o desagradar. En general, cuando uno sigue a un celebrity, no precisamente sigue un patrón de admiración, ¿no?, y de devoción. También puede ser un patrón de odio, incluso negatividad total hacia todo lo que hace esa persona. Esto también ocurre. Fijaos, es algo curioso, ¿no?, que al mismo tiempo que odias y que criticas a una persona a ultranza, a esa persona famosa en cuestión, no te pierdes nada de lo que hace, estás siempre atento a ver qué hace o qué deja de hacer. Entonces esto demuestra también que existe ese interés, así que cuando hablemos aquí de fenómeno fan vamos a hablar de ambas vertientes. En general les exigimos unos estándares dentro de nuestro marco referencial, de nuestros valores, de nuestras aspiraciones, y cuando no cumplen con esos estándares les criticamos duramente, más si cabe que lo que haríamos a lo mejor con una amistad cercana, una persona a la que ni siquiera conocemos, que incluso hemos considerado menos humano o humana que pues un amigo cercano o un familiar. ¿Por qué deshumanizamos de esta manera a los famosos? ¿Vale? Este es el quiz del vídeo de hoy. Según Daniel Kruger, psicólogo especialista en evolución en la Universidad de Michigan, por un lado, necesitamos aprender y saber todo sobre ellos para saber cómo llegar a su posición. Incluso muchas veces esto no lo hacemos de forma explícita. No quiere decir que por el simple hecho de seguir a una persona anhelemos y ansiemos su modus vivendi, pero sí, en cuanto que les admiramos, nos gustaría en muchos aspectos parecernos a ellos. Y esto nos afecta a todos, nadie se salva de este fenómeno fan en mayor o en menor medida. Y por otro lado, también puede ser que al acercarte a la vida de esa persona y al estudiarla en toda su amplitud, cuando coincides con otra persona con la que puedes charlar acerca de esa vida de otra persona, no tienes que charlar acerca de cosas tuyas ni de cosas profundas. Te da un tema de conversación, te da un foco
en el que centrarte, que está alejado de tu propia vida, ¿no? Y de tu propio existir. Entonces es muy común que muchas personas centren sus temas de conversación en quizá criticar a otras personas, ya sea de forma positiva o negativa, y esto suele ocurrir también principalmente con los celebrities. No tenemos mal que darnos una vuelta por los comentarios que tengan personas, celebridades de vuestros países, a lo mejor que haya habido algún tipo de controversia, como en el caso de España, por ejemplo, la presentadora Cristina Pedroche y sus vestidos de fin de año. Cada año, si te metes en esos comentarios, la verdad que dan ganas de arrancarse los ojos. Y te puede gustar Cristina más o menos, pero esto es una prueba fehaciente de que es algo que vivimos y que tenemos muy cercano en nuestro día a día. Seguro que tenéis amistades por ahí que son muy aficionadas a estar ahí chismorroteando sobre famosos, sobre celebridades, en vez de a lo mejor hablar de cosas más interesantes o incluso hablar de su propia vida. La relación de las personas con ese famoso en cuestión es parasocial, es decir, unidireccional. Y hoy en día se acentúa aún más porque hace que haya una especie de halo enigmático y misterioso alrededor de ese famoso, famosa. Y aunque pensemos que hoy en día se puede mostrar aún más la realidad de estos famosos por sus redes sociales, lo cierto es que funcionan como pretexto para que se les critique y se les machaque aún más duramente, porque cuando se muestran vulnerables, bien llorando en un story o algo así, la gente se les tira encima, ¿no? Como diciendo, ¿pero en qué estás pensando? ¿Cómo se te ocurre? ¿No? En fin, todo este tipo de cosas ya psicólogos a nivel internacional lo han analizado muy de cerca, porque además es que vivimos actualmente en esta era celebrity. Como por ejemplo Stuart Fishkoff, profesor emérito de la Universidad de California de Psicología de los Medios, que afirma que hay una explosión total de esa posibilidad celebrity, ¿no? De que hoy en día tenemos tantos medios para llegar a la fama, pues ya se puede ser por TikTok, por Instagram, por YouTube o por lo que sea. Es tan fácil que también admirar y seguir a estos famosos nos acerca un pasito más y ver bien cómo han llegado, a dónde han llegado. Y esto crea en nosotros como ese ansia viva. Al mismo tiempo que criticamos y machacamos ese modus vivendi, ansiamos en el fondo vivir así y ansiamos tener su vida. Oye, ahora está pasando con el reality de la mujer de Cristiano Ronaldo. No lo he visto, pero colegas me lo han comentado. Y bueno, pues todo el mundo lo sigue, todo el mundo lo consume y todo el mundo critican a Georgina de forma durísima. Pero bueno, es el mundo en el que vivimos. También esa adoración que profesamos hacia los famosos funciona, según este psicólogo, como una prótesis psicológica que otorga, no sé, esa pasión y vida que no se tiene en la vida real, ¿no? O sea, vivimos nuestra vida a través de la vida de otra persona que en este caso es famosa, ¿no? Es una especie de escapismo en cuanto al fanatismo, que ya hemos dicho puede ser positivo o negativo, y es común en casi todos nosotros y puede volverse patológico si dedicamos tiempo excesivo de nuestra vida a adorar u odiar a ese famoso. Lo mismo hacia un lado que de otro. O sea, hay patologías en ciertas personas que sienten incluso que tienen una relación estrecha con ese famoso. Personas han llegado incluso a quitar la vida a un famoso en cuestión porque han sentido que tienen como esa unión, ¿no? Y ese vínculo fuerte que no existe en la realidad. O sea, esas personas no las conocen en la realidad. Pero al final se vuelve tan obsesivo que te lo acabas creyendo, ¿no? Además, este psicólogo ha destacado unos rasgos en común que cumplen estos fanáticos que han llegado a obsesionarse con famosos, ya os digo, de forma positiva o de forma negativa, y suelen tener en común el egocentrismo, son personas impulsivas, que quizás sufren de algún tipo de depresión o ansiedad. No quiere decir que la gente que sufra de esto tenga que ser fanático. Prefiero a que los fanáticos que se han analizado en estos estudios cumplen con estos rasgos. Y además, normalmente son personas que están pasando por una etapa de reajuste de identidad. Por eso es más común ver este fanatismo en adolescentes, ¿vale? Porque es un momento en el que estás, digamos, buscándote a ti mismo, encontrando tu lugar, ¿vale? Y en esos momentos, incluso son momentos en los que somos más haters, ¿no? Con las cosas que no tienen nada que ver con nosotros y muy amantes de lo que sí que nos gusta. Al final, los errores, los patinazos, las cagadas de los famosos nos fastidian a ultranza, igual que sus logros, nos emocionan a tope. Y claro, esto nos hace sentir superiores a ellos en ciertos aspectos, ¿no? Y una vez más nos evade de nuestra propia realidad. También está en juego este factor enganche, ¿no? Que en España aproximadamente la media de uso del teléfono es de 5 horas al día. O sea, imaginaos todas estas personas consumiendo a través de su teléfono móvil la vida y obra de todos estos famosos, y además a golpe de clic te puedes tirar 3 horas viendo lo que están haciendo esos famosos,
consumiendo contenido que haya relacionado con ellos, metiéndote en fandoms, ¿no? Entonces al final esto se convierte en una pelota gigante. En Madrid incluso existe un centro psicoeducativo para ayudar a adolescentes a desengancharse de sus teléfonos móviles. Entonces todos estos factores también hacen que esto se convierta en un problema. Esto de la cultura celebrity puede acabar provocando en nosotros que nos olvidemos de nuestro propio existir y centremos y proyectemos todo lo que tenemos en esas personas famosas. Chicos, he encontrado un estudio interesantísimo de la Western University y de la Universidad de Louvain en el Journal of Consumer Psychology, en el que analizan la relación del objeto con el famoso, ¿no? Esto de objetivizar al famoso y darle como ese carácter humano a un objeto, ¿no? A la inversa, digamos. Y se ha demostrado que la presencia de objetos, según este estudio, junto a la persona, hace que percibamos a esa persona como menos competente, no tan cercana. Y además ahora que vivimos en la era de la publicidad y que casi todo lo que rodea a los influencers pues es publicidad, eso nos afecta, ¿eh? Cuando hablamos de un objeto que acompaña a la persona, no hablamos solo de un banner publicitario en el que aparezco yo con una botella, sino que yo a lo mejor en redes sociales pues aparezca con algún producto que me han mandado y eso al final acaba provocando que a mí se me perciba pues como una persona pues menos capaz, menos notoria. Con un estudio, esto lo podéis analizar en el artículo que os lo dejo en la cajita de information. Al mismo tiempo que objetivizamos a ese celebrity, pues solo nos importa en realidad lo que lleva, lo que viste o lo que anuncia y al final nos da igual su humanidad. Estamos reduciendo a ese celebrity quizá a un papel que ha hecho en un momento dado en una película o a una canción que ha sacado. Estamos hablando de celebrities de todo tipo, de todos los ámbitos, pero normalmente les estamos reduciendo a ese algo, ¿vale? Incluso les cortamos por un patrón que nosotros decidimos. Si le vimos en tal ocasión, a lo mejor en un reality, y actúa así, ya sabes, ahora pretendemos que esa persona no se salga de ese tiesto y que nos agrade continuamente tal y como lo hizo primigeniamente. Y eso al final es antihumano. Estamos objetivizando a esa persona, estamos despojándola de todo lo que le hace ser un ser humano como nosotros, de carne y hueso, porque la realidad es que al final son seres humanos como nosotros y personas normales. Y la única diferencia es que aparecen en más sitios y que son famosos por unas u otras cosas. ¿Es difícil abstraerse y ver la humanidad en todas estas personas? Sí, a mí misma me pasa, a todos nos pasa. Todos tenemos como ese yo interno, ¿no? Que muchas veces cuando un celebrity, y más si no nos cae bien, la caga, pues como que nos recreamos ahí, nos sentimos como superiores. En realidad esto no tiene ningún sentido, haces más cosas. Yo creo que es un ejercicio más humano incluso estar centrado en tus movidas, en aprender cosas nuevas, en irte al campo a hacerte 7 rutas, que estar aquí centrado en la vida de otras personas, algo natural, sí, lo podemos hacer de forma puntual, sí, pero hacerlo de forma obsesiva y patológica, ahí ya es un peligro, hermanos y hermanas. Dentro de este punto también existe esta mercantilización de la imagen, ¿no? Esta mercantilización atroz en nuestra propia distancia con la vida real hace que cada vez estemos más enganchados a la vida de otras personas. No nos atrevemos ni siquiera a llamar por teléfono y cogérselo a familiares. Entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de sentir esa humanidad hacia personas que ni siquiera conocemos? Y quizá puede sonar un poco a demagogia mi discurso, puede ser, pero es que esto es una realidad que nos salpica y el simple hecho de estar con tu familia o amigos y estar pegado al móvil, en vez de estar hablando con ellos, pues ya es un ejercicio de deshumanizarles, ¿no? Como que te importa 3 leches con quién estás en ese momento, lo único que te importa es tu móvil, tu TikTok y tu feed, ¿no? Lleno de famosos y famosas a los que sigues y a los que probablemente criticas o envidias y tal. Entonces esto es un veneno. Sobre todo en el mundo de la moda, de la estética, esto del hype, los fenómenos estos de cosas que se hacen virales solo porque una persona concreta lo ha llevado. En fin, si haces este tipo de cosas con tu propia gente, pues ¿qué vas a hacer con los famosos? Pues lógicamente le vas a tratar, como hemos dicho al principio del vídeo, como bufones de la corte. A mí la mayoría de los famosos de la actualidad me dan igual. Me dan igual en el sentido de que no consumo sus vidas ni sé en qué andan. Pero, por ejemplo, con esto de Shakira y Piqué, o sea, a mí, de verdad, estos temas a mí me dan como fatiguita, como un nudillo en el estómago raro. O sea, ni me divierte, ni me entretiene, ni me hace gracia. O sea, al revés, todo lo contrario. Pienso, qué necesidad, ¿no? Y al final toda la sociedad se recrea y se regocija en este fango, pero tanto por parte de unos como por parte de otros, ¿eh? Aquí no estoy hablando de
polis buenos ni polis malos. ¿Qué opináis? ¿Creéis que estoy en lo cierto? ¿Pensáis que esto es real? ¿Algo que aportar? Por favor, chicos, dejádmelo en comentarios. Me podéis dejar un like si os ha molado este vídeo. Podéis apoyar este contenido desde 4 euros al mes a través de Patreon, PayPal para propinas. Nos vemos muy pronto en la próxima entrega.